Hoy vamos a hablar de este tema. La mujer que fue sanada el día de reposo. El Señor Jesús sanó a una mujer que durante 18 años estuvo encorvada. Empieza diciendo en el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Bueno, esta es la última vez en los relatos de los evangelios que vamos a ver al Señor Jesús enseñando en una sinagoga. No más, no vamos a encontrar ningún otro caso en donde el Señor enseñe en una sinagoga. Esta es la última vez. Ahora, no se nos dice precisamente dónde ni cuándo ocurrió esto. Podemos nosotros suponer que fue en algún lugar en Perea. Recuerden que en lecciones anteriores nosotros estuvimos viendo que el Señor había descendido de Galilea, había llegado a Jerusalén y se trasladó a Perea. Estos son los últimos 3 meses de vida de nuestro Señor. Entonces, podemos suponer que esta enseñanza del Señor ocurre en algún lugar en Perea y que el tiempo era un día de reposo durante los últimos pocos meses del ministerio terrenal del Señor. Por eso, no mucho antes de su muerte por crucifixión. Estamos a 3 meses, más o menos, un poco menos, de que el Señor Jesús sea crucificado. El Señor Jesús había sido invitado a enseñar en una de las sinagogas ubicadas en este sector. Ya se han presentado varias controversias sobre el sábado. Habíamos estudiado de la controversia que se presentó porque sus discípulos cogieron espigas en el día de reposo y se las comieron. Y eso los fariseos consideraban una violación del día de reposo. Y también otra de las controversias previas relativa al día de reposo fue el hombre de la mano seca que el Señor Jesús había sanado. Ahora, esto ilustra aún más esa ceguera hipócrita de los fariseos que el Señor Jesús había venido describiendo en las distintas ocasiones que tuvo la oportunidad de enfrentarlos. Y a medida que se desarrolla la historia, se ve claramente que el énfasis se pone especialmente en el hecho de que este milagro ocurrió en un día de reposo. Dice el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mientras el Señor Jesús estaba enseñando, vio a esta mujer que estaba afligida. Su cuerpo estaba encorvado, de modo que durante 18 años no había podido mantenerse erguida. Imaginémonos, pues, esta pobre mujer con una joroba, totalmente encorvada, solamente veía el piso, su condición física no le permitía tener la cabeza erguida, mirar al frente o hacia arriba. No, constantemente era mirando el piso. Como era mujer, y recuerden que esto está ocurriendo en una sinagoga, como era mujer,
ella estaba en un lugar en particular que era el destinado para las mujeres, en el lado donde se sentaban las mujeres. Ustedes están observando ahí en el gráfico el diseño del templo de Herodes. Y en la parte inferior, en la parte de abajo, ustedes están viendo un bosquejo de cómo era una sinagoga en el primer siglo. Entonces, informémonos un poco acerca de cómo eran los derechos religiosos de las mujeres en el primer siglo. Joaquín Jeremías, judío, en su libro Jerusalén en los tiempos de Jesús, nos ilustra un poco acerca de cómo eran esos derechos religiosos de las mujeres. Y préstenle atención, hermanos y hermanas, nada más en todo lo que yo he estudiado acerca de la mujer en el primer siglo, su condición, su estatus, cómo se le consideraba, la verdad que en ocasiones mis ojos se han encharcado con las lágrimas viendo la bajeza con la que era tratada una mujer en el primer siglo. No porque Dios lo hubiera mandado, sino por el hombre, sus prácticas, sus tradiciones. Leamos entonces lo que nos dice Joaquín Jeremías acerca de los derechos religiosos de las mujeres en el primer siglo. Los derechos religiosos de las mujeres, lo mismo que los deberes, estaban limitados. Según Josefo, y el Josefo del cual está hablando aquí Joaquín, es Josefo, el historiador judío del primer siglo. Según Josefo, las mujeres solo podían entrar en el templo, al atrio de los gentiles y al de las mujeres. En el gráfico que ustedes están viendo ahí del templo de Herodes, ven donde dice patio de las mujeres. Fuera de los muros, la parte externa, es donde quedaba el patio o el atrio de los gentiles. Entonces, Josefo dice, las mujeres solo podían entrar en el templo, al atrio de los gentiles y al de las mujeres, al patio de las mujeres. Durante los días de la purificación mensual y durante un periodo de 40 días después del nacimiento de un varón y 80 después del de una hija, no podían entrar siquiera en el atrio de los gentiles, que era el que quedaba por fuera de la edificación que ustedes están viendo ahí del templo de Herodes. Sigamos. No era usual que las mujeres impusiesen la mano sobre la cabeza de las víctimas y sacudiesen las porciones del sacrificio. Cuando se iba a ofrecer un animal en sacrificio por los pecados, el varón colocaba las manos sobre la cabeza del animal. Pero aquí nos está explicando Joaquín Jeremías que a la mujer no se le permitía hacer eso, que sí hacía el hombre. Cuando se menciona ocasionalmente que ha sido permitido a las mujeres imponer la mano, se añade, no es que esto fuese usual entre las mujeres, sino para calmarla. En virtud de Deuteronomio 31:12, las mujeres, lo mismo que los hombres y los niños, podían entrar en la parte de la sinagoga utilizada para el culto. Pero había unas barreras y un enrejado que separaban el lugar destinado a las mujeres. Eso quiere decir entonces que no es como hoy en día cuando nosotros nos reunimos como iglesia, que tanto los varones como las mujeres estamos en el mismo lugar. Es más, nos sentamos en la misma banca, compartimos la misma banca donde nos sentamos. Pero en el primer siglo, en una sinagoga, los hombres se sentaban aparte y las mujeres en un cuarto especial para ellas. Sigamos.
Más tarde, se llegó incluso a construir para ellas una tribuna con entrada particular. En el servicio litúrgico, la mujer se limitaba únicamente a escuchar. Ciertamente no parece excluido que en la época antigua hayan sido llamadas mujeres a leer la Torá. O sea, pues, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, el Pentateuco, que los judíos la llaman la Torá. Pero ya en la época tanaíta no era usual que se prestasen a hacer la lectura. La enseñanza estaba prohibida a las mujeres. En conjunto, la situación de la mujer en la legislación religiosa está muy bien reflejada en una fórmula que se repite sin cesar. Mujeres, esclavos, paganos y niños menores. La mujer, igual que el esclavo no judío y el niño menor, tiene sobre ella a un hombre como dueño, lo cual limitaba también su libertad en el servicio divino. Es por ello por lo que desde el punto de vista religioso se halla en inferioridad ante el hombre. Esto pues para que tengamos un poco de información, hermanos y hermanas, acerca de la condición de la mujer en el primer siglo. ¿Cómo era su derecho religioso? ¿Cómo era que el judío la observaba a la mujer? Y hay cosas más para decir, pero no lo voy a presentar en esta lección, porque les digo, hermanas queridas, conocer de la condición de la mujer en el primer siglo, de la mujer judía en el primer siglo, para nosotros hoy en el siglo XXI, es de encarcelar, sobre todo ahorita con este movimiento feminista que hay en el mundo de hoy, en donde las mujeres están logrando posicionarse, empoderarse, como nunca antes había sucedido. Es muy triste ver cómo la mujer del primer siglo era vista como un objeto, no como una persona. Pero de eso ya tendremos oportunidad de hablar en otras ocasiones. Ahora, dice ahora en el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Recordemos que el Señor Jesús está enseñando por última vez en una sinagoga. Y vio a esta mujer que estaba afligida. Su cuerpo estaba encorvado, de modo que durante 18 años no había podido mantenerse erguida. Y como era mujer, estaba ubicada en la parte superior de la sala y, por supuesto, en el lado donde se sentaban las mujeres. Cuando Jesús la vio, la llamó. Aunque estaba muy ocupado el Señor hablando, enseñando, tuvo compasión cuando vio la condición de esta mujer. La llamó y le dijo que era liberada de esta enfermedad. Obviamente, al llamar a esta mujer, porque él la llamó, ¿sí? Le dijo, ven. O sea, pues la hizo pasar del lugar donde ella estaba allá aparte con las otras mujeres. Cuando él la manda a llamar, obviamente la atención de todos en la sinagoga se enfocó en ella. Dice el verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La curación, hermanos, fue llevada a cabo de manera instantánea y completamente.
Dice, leyendo ese versículo 13, retrocedo al verso 13 que dice, el Señor puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, vamos a leer ese versículo 13 en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. La curación fue llevada a cabo de manera instantánea y completa. Qué diferente a los milagros, supuestos milagros que se realizan en el mundo religioso de hoy. Los milagros de ahora necesitan tiempo. La persona no sale completamente sanada, porque no es un milagro el que estaba ocurriendo, pero los milagros que hacía el Señor eran milagros instantáneos, no requerían de tiempo. Y además eran milagros completos. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. La que solo podía mirar al suelo pudo enseguida levantar la cabeza. En una situación como esta uno esperaría que cada ojo se llenara de lágrimas de alegría y que toda la asamblea, ante una sugerencia del dirigente, se levantara a cantar o a clamar a Dios con una doxología. Pero en realidad, ¿qué fue lo que sucedió? El principal de la sinagoga acusó a Jesús de quebrantar el sábado. Leamos lo que dice el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Este principal de la sinagoga, bueno, le recuerdo a los hermanos que me han acompañado desde tiempo atrás, que cuando estábamos estudiando nosotros de Tarso a Roma con el apóstol Pablo, estuvimos estudiando acerca de la sinagoga, del origen de la sinagoga. Y el principal de la sinagoga tenía la responsabilidad de ver que todas las cosas se hicieran correctamente. Yo le invito, hermano, a que si se le ha olvidado un poquito el estudio que tuvimos acerca de la sinagoga, pues visite el canal en YouTube del Ancla del Evangelio de Tarso a Roma con Pablo y busque la lección que se enfoca exclusivamente a la sinagoga, su origen, su organización y los que ministraban en la sinagoga. Ahora, volviendo a hablar de este principal, era el que tenía la responsabilidad de ver que todas las cosas se hicieran correctamente. Era responsable de la mantención del orden en el servicio y de la selección de quienes debían realizar sus diversas funciones, tales como dirigir la oración, la lectura de las escrituras y la predicación. Pero este principal de la sinagoga estaba indignado, se había enojado. En lugar de alabar a Dios por aliviar a esta mujer de su miseria, solo encontró fallas en que Jesús había roto una tradición rabínica. Este principal de la sinagoga y sus semejantes, sus compañeros, eran personas que amaban más el sistema que a la gente. Les parecía más importante que se cumplieran sus leyecillas de que se curara una mujer. Y en lugar de confrontar a Jesús por realizar este milagro, el funcionario descargó su ira sobre la gente y los reprendió.
Volviéndonos al versículo 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Al juzgar solamente por lo que él dijo, podríamos llegar a la conclusión de que su ira resultó del hecho de que el sábado había sido profanado. Según él lo veía, él debe haber pensado que el hombre fue hecho para el día de reposo y no el reposo para el hombre. Si la gente hizo mal al venir, al ser sanados a ser sanados en el día de reposo, obviamente el Señor Jesús hizo mal al sanarlos. Pero continuemos. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mire cómo respondió el Señor. Hipócrita. No sé cuántos de ustedes se hayan percatado, pero todas las veces que el Señor tuvo una confrontación con los escribas, con los fariseos, con los intérpretes de la ley, los llamó hipócritas. Jesús respondió muy fuertemente a este principal de la sinagoga y a cualquiera que simpatizara con él. Lo llamó por lo que era, un hipócrita. Cualquiera que tuviera una medida de compasión y juicio de sentido común sobre lo que es bueno, se habría unido a esta mujer en el regocijo. Era probable que cada uno de ellos hubiera sacado esa misma mañana a su buey o asno de su pesebre a beber agua y no se considerarían violadores de la ley del sábado, pero estaban condenando a Jesús por sanar a esta mujer después de 18 años de sufrimiento en la mañana del día de reposo. Qué triste ver que estos fariseos, los encargados de dar a conocer la palabra de Dios al pueblo, estaban conduciendo a la gente a la indigencia espiritual por sus tradiciones hechas por el hombre. El pueblo era como ovejas que vagan sin rumbo, sin pastor, porque sus líderes no las estaban guiando apropiadamente. En Jesús, la gente común podía regocijarse. Miren lo que dice Lucas 14:5, y es de lo que vamos a estar estudiando en estos días, en las lecciones que vienen. Porque aquí tiene el Señor otra confrontación. Lucas 14:5 dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Es esa hija de Abraham de menos importancia que un animal, por ejemplo, un buey o un asno. Ahora, el Señor apeló primeramente a la práctica común entre los judíos, nunca desaprobada, de abrevar el ganado en el día de reposo. Que fue lo que le dijo en el versículo 15. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y no lo acusarían de quebrantar la ley a quien soltara un animal en sábado para llevarlo a beber agua. Y a renglón seguido, el Señor dice lo siguiente. Y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En otras palabras, el Señor le está diciendo, si hay que mostrar compasión con un buey y un asno, desatándole y dándole de beber en sábado, ¿no habría de ser desatada esta de una ligadura peor? Si se podía ayudar a un animal en sábado, ¿por qué no a una persona? Lo que más nos sorprende de los escribas y de los fariseos es la falta de sentido de proporción. Estaban dispuestos a todo para cumplir sus reglitas y preceptillos y consideraban un pecado aliviar el dolor de una persona en sábado. ¡Qué increíble! Que aliviar a alguien de su dolor, de su enfermedad, liberar a alguien de su atadura, ellos lo consideraban pecado. Aún así se hiciera en día de reposo, pero desatar el buey o el asno para que llevarlo a beber agua, eso no lo consideraban pecado. Algo que es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos presente, es que en el evangelio de nuestro Señor, el individuo está por encima del sistema. Los fariseos se habían inventado una cantidad de mandamientos, de reglas que Dios nunca mandó. Y para ellos era mucho más importante el sistema que la persona. El señor Barclay, en su comentario, dice algo que cae como anillo al dedo. Permítanme leerlo. Lo sorprendente es que el culto del sistema también suele invadir la iglesia. Hay muchos eclesiásticos, sería un error llamarlos cristianos, que están más interesados en métodos de gobierno eclesiástico que en el culto a Dios y el servicio a los hombres. Trágicamente es verdad que la mayor parte de los problemas y conflictos de las iglesias se producen por cuestiones legalistas de procedimiento. En el mundo y en la iglesia corremos siempre el peligro de amar el sistema más que a las personas. Eso ocurre en toda iglesia local. Hay hermanos legalistas, extremistas, que se preocupan más por la letra que por la bondad, la misericordia y el amor. En toda congregación local siempre habrá un hermano que trata de poner por encima del evangelio el sistema antes que a la persona. Dice el verso 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los argumentos del Señor fueron tan aplastantes que este principal de la sinagoga y sus oponentes fueron avergonzados. Las respuestas que Jesús dio expusieron su hipocresía y confundieron a los adversarios para que no tuvieran respuesta. Sin embargo, la gente común se regocijó en sus obras gloriosas. Cuanto más Jesús ganaba la aprobación de la gente mientras provocaba la ira de los fariseos, más se acercaba a la confrontación final que condujo a su crucifixión. No fue una confusión que condujese al arrepentimiento, sino una vergüenza que provocaba
indignación. Por eso me ha llamado a mí bastante la atención, preparando todas estas lecciones, hermanos, que siempre que el Señor, nuestro amado Señor, confrontó a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a todos ellos los llamaba hipócritas. Bueno, también en las iglesias del Señor, no nos extrañemos de encontrar también esa clase de hipócritas. En la lección del día de mañana, vamos a ver cómo el Señor Jesús repite dos breves parábolas de un tiempo anterior en su ministerio. Vuelvo y les recuerdo que en esta ocasión, ya los últimos 3 meses de vida de nuestro Señor, encontrándose en Perea, Él no está en Judá, está en Perea, territorio gentil. El Señor vuelve a repetir muchas de sus enseñanzas que había dado al inicio de su ministerio. Y ya al ocaso de su ministerio, vuelve y las presenta. Una de esas parábolas es la parábola de la mostaza, que crece a un gran tamaño a partir de un comienzo tan pequeño. Y la otra parábola es la de la levadura. Y la idea que transmite, o la enseñanza que el Señor transmite con esta parábola de la levadura, es que con un poco de levadura se logra mucho. A partir de un comienzo tan pequeño, también crecería el reino de Dios. Hermanos, como voy a estar abordando nuevamente, pero ya con un enfoque diferente, que es lo que el Señor hace en esta oportunidad cuando vuelve y presenta estas dos parábolas, con un enfoque diferente a cuando las presentó la primera vez al inicio de su ministerio, no la voy a presentar en este momento porque el tiempo no me alcanzaría y nos quedaríamos cortos. Entonces, habiendo tenido el tiempo para exponer lo que estábamos estudiando de esta mujer que el Señor sanó en el día de reposo, aprendamos a no ser tan legalistas ni extremistas como este fariseo que se preocupaba más por el sistema que por el bienestar de la persona.